Hola, en este momento voy a presentarte el tema de las características, función y componente de los queratinocitos en la epidermis. Esto es importante porque es parte de un trabajo que se presentó y te va a ayudar a comprender muchas lagunas que quedaron en el tema. Toda la información que vas a escuchar acá es parte de la bibliografía estudiada de histología de Ross, histología de Geneser, el Gardner y el Sepúlveda. Toda la información que viene acá en este cuadro también es tomada de estos libros. Así que te la voy a presentar. Esto es un material diseñado para la Universidad de Olmeca, la licenciatura de médico cirujano. ¿De acuerdo? Pues quien presenta es la doctora Karen Villaverde. Te comparto entonces solo esta parte de epidermis. La epidermis tiene diferentes estratos, de profundo a superficial. Los estratos son el basalo, germinativo, el espinoso, granuloso y córneo. ¿Sí? Entonces, hablando de la epidermis únicamente, que es solo una región de la piel y no toda la piel, tiene en su porción, en su estrato basalo germinativo, tiene queratinocitos cúbicos, cilíndricos bajos, simples, con un núcleo prominente basófilo. Esto es importante porque más arriba se torna eosinófilo. Las capas. Está unido a la lámina basal los queratinocitos por hemidesmosomas. ¿Cuál es la función que tiene este estrato basal? Bueno, tiene actividad mitótica, son las células que tienen a su cargo la producción de nuevos queratinocitos y de renovar la piel. Entonces, eso es lo más importante, la actividad mitótica. Y en segundo lugar, este estrato ya tiene la resistencia mecánica, porque sus células, aunque tienen mucha actividad mitótica, ya están unidas a la lámina basal por hemidesmosomas, ya están unidas entre ellas por desmosomas y ya empiezan a sintetizar también los tonofilamentos, ¿sí? En el interior encontramos dentro de los componentes más llamativos que tienen muchos ribosomas libres y abundantes que son los que se van a encargar de sintetizar lo que es el producto final de los queratinocitos, que son número uno, la queratina y número dos, las sustancias que van a participar en la barrera lipídica contra el agua, que son realmente son dos elementos internos y externos, uno proteínas y otros lípidos, pero ya acá en el estrato basal empiezan a realizarse estas sustancias. Ahora, en el estrato espinoso, es el estrato por encima del estrato basal. Este va a tener 3 a 4 capas. Es con un componente eosinófilo que ya podemos observar. Los queratinocitos se encuentran como células aplanadas y alargadas paralelo a la superficie. Hay que tomar en cuenta que están los queratinocitos de la primera capa, la asociada a la basal, después la media y una más superficial. Entonces van modificándose a diferentes alturas. Estos queratinocitos son más grandes que los basales y están unidos por desmosomas. Cuando lo vemos en un corte histológico, estos se tornan como nódulos y a esto se le llaman nódulos de Visocero. Entonces, lo más llamativo en este estrato es precisamente esa retracción del citoplasma y que permanece unida el plasmalema a través de los desmosomas. Por eso se le llama estrato espinoso, se ven realmente como unas espinitas. En el estrato espinoso ya se crea la barrera mecánica gracias a la unión por desmosomas e inicia la aglomeración de los tonofilamentos. ¿Por qué? Acuérdate que en la región basal ya se estaban empezando a hacer los tonofilamentos, acá se observan más, pero ya en la porción más superficial ya se inician la síntesis de los gránulos de queratoyalina, que por cierto, esa es una característica que describe a la capa más superficial, esta capa, ¿no? Pero inician la síntesis de gránulos laminados y de queratoyalina, si te das cuenta, en el estrato espinoso. Acá también se empieza a sintetizar esta proteína que se llama involucrina. La involucrina es una proteína que en el estrato granuloso va a empezar a fijar las proteínas en el plasmalema que conforman
la porción interna de la barrera contra el agua. Esta tiene de 3 a 4 capas, de acuerdo a lo que dice el Géneser, que están unidas por desmosomas que forman la barrera de la piel. Una es la barrera mecánica, que es la que hacen los desmosomas, y otra es la barrera de difusión, que hacen los lípidos o la barrera lipídica contra el agua. Acá ya el queratinocito empieza a tener tonofibrillas, es decir, tonofilamentos, esos que se empezaron a sintetizar en el estrato basal ya se empiezan a juntar entre ellos y hacen fibrillas. Y en algunas regiones ya hay aglomeración por las proteínas filigrina y tricoyalina. En el estrato granuloso, que es el más superficial a los anteriores que hemos comentado, este estrato granuloso tiene células con filamentos de queratina intracelular. Todavía hay un núcleo, ojo, todavía hay núcleo. La mayoría de quienes respondieron a este trabajo decían que ya no había núcleo. Mentira, el granuloso todavía, su función principal es estar sintetizando los componentes de la barrera lipídica contra el agua. Entonces, ¿cómo puedes decirme que ya no tiene núcleo? Sí, así que sí tiene núcleo, sí hay núcleo, ¿de acuerdo? Aunque en las células más superficiales, las que están más cerquita del estrato córneo, acuérdate que esta tiene 1 a 3 células de espesor. Entonces, hay núcleo en las del primero, hay núcleo en las del segundo, y en la tercera capa, ¿qué pasa? En la tercera capa, el núcleo empieza a verse apoptótico. Una de las señales de un núcleo apoptótico es que la cromatina se fragmenta, ¿de acuerdo? Entonces, tiene también gránulos de cistidina e histidina, que estos son componentes de la queratoyalina, y eso les dan una basofilia. Ahora, los gránulos de queratoyalina son proteínas de aglomeración, así que, o proteínas que pegan, pues, para que entiendas pronto. Entonces ya la función es aglomerar las tonofibrillas. ¿Para qué se aglomeran las tonofibrillas? Pues para hacer los filamentos maduros de la queratina. Y porque lleva, es un cambio, el pasar de una célula sin núcleo, sin tonofilamentos, perdón, de la célula con núcleo, sin tonofilamentos, a una célula ya sin núcleo, rellena de queratina, es un proceso de 2 a 6 horas. Aquí se empiezan a sintetizar hacia el estrato córneo la barrera lipídica contra el agua. ¿Sí? Estos elementos se encuentran, mira acá, si vienes a los componentes, están los gránulos laminares. Estos gránulos laminares son los que tienen en su interior los lípidos, ¿sí? Estos lípidos que van a ser los componentes principales para formar la barrera lipídica contra el agua. Entonces, estos gránulos laminares tienen ceramidas, colesterol, ácidos grasos, que son los que se van a liberar al intersticio entre los queratinocitos para generar la barrera lipídica contra el agua. Aquí, si bien ya en una capa anterior ya se sintetizó la involucrina, esta que te platicaba que iba a tener su función para hacer la barrera interna del plasmalema o engrosar el plasmalema, en esta región, ahora en el estrato granuloso, existe una escisión o realmente es una activación de la involucrina. La involucrina es parte de las proteínas que van a estar en el interior de la barrera contra el agua. Realmente ahorita en el estrato córneo te voy a explicar bien cómo es esta barrera contra el agua, pero aquí ya se lleva la activación de la involucrina. Y el núcleo tiene cromatina fragmentada. Ya sería, entonces acuérdate, la tercera capa es la que ya se fragmenta el núcleo porque se va a perder. En el estrato lúcido, que no está acá, acuérdate que es un estrato de transición únicamente, es donde ya veríamos células sin núcleo o con núcleo o ya bien apoptótico, ¿de acuerdo? Ahora, el estrato córneo es el último, el más superficial, tiene células planas,
anucleares queratinizadas, que realmente en los estratos más superficiales ya ni siquiera se ve una forma de célula. El plasmalema del queratinocito en las porciones más pegadas al granuloso están engrosados, cubiertos principalmente por esta, mira. Esta es súper importante, la acil-glucosilceramidas. Los principales componentes de la barrera lipídica contra el agua, acil-glucosilceramidas, son las ceramidas, pero esta principalmente. En la porción externa, ¿sí? El queratinocito va a tener dos modificaciones para hacer la barrera lipídica contra el agua. Una va a ser en el interior del queratinocito y otra en el exterior. Mira, en el exterior se van a liberar estas ceramidas, acil-glucosilceramidas, y van a ser las principales componentes de la barrera contra el agua. Ahora, la función del estrato córneo es hacer la barrera contra el agua, la porción interna, que es a través de envoltura celular por proteínas, y la externa, que es la envoltura lipídica a través de principalmente las acil-glucosilceramidas. Y también formar la barrera mecánica, que esta barrera mecánica, yo espero que no se te olvide, pero la barrera mecánica es gracias a los desmosomas. Esa es la que hace la barrera mecánica, ¿sí? Y quien hace la barrera lipídica contra el agua es principalmente la envoltura externa, que acaban los componentes, fíjate. El plasmalema engrosado se engrosa aproximadamente 15 nanómetros en el interior, hacia el interior de la célula. Esto es por depósito de cistidina, desmoplaquina, elafina, hemoplaquina, filigrina, involucrina, queratina y locrinina. Estos componentes van a estar en el interior de la célula, ¿sí? Y son los que le van a dar la característica de engrosamiento interno al plasmalema. Y en la envoltura externa, ahí vamos a encontrar la acilglucosilceramida, las ceramidas, colesterol y ácidos grasos libres, que esta es la barrera lipídica contra el agua, pero en la porción externa. Eso hay que entenderlo bien. Ahorita te voy a enseñar una imagen sobre eso, pero es importante que te quede claro lo siguiente. Mira, voy a compartir ahorita contigo. Aquí. Y en esta imagen está demostrado. Quiero que veas allí este dibujo, mostramos eso. A ver si ya lo estás viendo. Va de nuevo, vamos a volver a compartir la pantalla. A ver si ya lo puedes estar viendo. A ver. Parece que no lo permite. Vamos a ver. Vamos a ver. Mm, a ver.
Bueno, no se permite ni hablar. Pero básicamente tienes que entender lo mismo que se ve acá y mira. Mm, no me va a permitir compartirte. Pero realmente lo que te debe quedar claro es que para la formación final del queratinocito, la función es una barrera mecánica gracias a los desmosomas y otra una barrera lipídica contra el agua que evita es la barrera de difusión que maneja el Geneser. Esta tiene dos componentes, uno que está dentro de la membrana, que esto es gracias al engrosamiento por proteínas, ¿sí? En donde está la involucrina, en donde está la eh, desmoplaquina, este, donde, donde son puras proteínas que están en el interior, ¿sí? Y la otra, que está la cisteína, desmoplaquina, la fina, emboplaquina, filigrina, ¿no? Esas engrosadas hacia el interior de la célula que en un momento se va a perder, acuérdate. Y posterior, en la porción externa está la envoltura lipídica. Esta envoltura lipídica es gracias a lípidos. ¿Cuáles lípidos? Principalmente el acil-glucosilceramida, el colesterol y ácidos grasos libres. Esa es la barrera lipídica contra el agua. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo vamos a dejar. Vamos a terminar.